La lluvia fina tamborileaba suavemente contra la ventana, dibujando pequeños ríos que resbalaban por el cristal empañado. Desde el interior, don Andrés permanecía sentado en su sillón envejecido, observando el mundo exterior con una mirada vacía. El viejo reloj de pared marcaba las 7 de la noche, pero para él daba igual si era de día o de noche, lunes o domingo. Desde que se había jubilado, los días se habían convertido en un ciclo monótono y sin propósito. Las horas se arrastraban como sombras, y el silencio de la casa, antes un refugio acogedor, ahora le pesaba en el alma. El teléfono ya no sonaba como antes, y las visitas de sus hijos se habían vuelto cada vez más escasas, limitadas a llamadas breves llenas de formalidades vacías. Él respondía con una sonrisa forzada, fingiendo que todo iba bien, que su vida seguía tranquila, pero cuando la llamada terminaba, el eco del adiós resonaba en su mente como un recordatorio cruel de su soledad. Se levantó despacio, sintiendo el peso de los años en sus rodillas, y caminó hasta la cocina, donde preparó un café negro y fuerte, como todas las noches. El aroma llenó la habitación, pero ya no le brindaba el mismo consuelo de antes. Mientras removía la cuchara en la taza, sus ojos se posaron en la silla vacía frente a él. La ausencia de su esposa aún dolía, incluso después de tantos años. Sintió un nudo en el pecho al recordar las conversaciones que solían tener allí, las risas suaves, las comidas que siempre parecían tener mejor sabor cuando se compartían con alguien. Respiró hondo, intentando apartar los pensamientos, pero la melancolía se aferraba a él como una sombra persistente. Pensó en encender la televisión, pero sabía que el ruido artificial no llenaría el vacío real que llevaba dentro. Sin un rumbo claro, se dirigió al pequeño depósito en el fondo de la casa. Abrió la puerta y fue recibido por el aroma de la madera vieja, el polvo y los recuerdos olvidados. Sus ojos recorrieron los estantes desordenados hasta que se detuvieron en un viejo baúl de hierro. Con algo de esfuerzo, levantó la tapa, y allí, entre herramientas oxidadas y pedazos de madera, encontró algo que no veía hacía años: el juego de formones, martillos y sierras que había pertenecido a su padre. Pasó la mano sobre las herramientas, sintiendo el frío del metal y la aspereza de la madera en los mangos. Recordó aquellas tardes en las que, siendo solo un niño, observaba a su padre transformar tablones gastados en sillas firmes, mesas resistentes, pequeñas obras de arte que cobraban vida bajo sus manos expertas. Murmuró en voz baja que había olvidado cuánto disfrutaba hacer eso. La nostalgia lo golpeó con fuerza, trayendo consigo un destello de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: ganas. Por primera vez en meses, tal vez años, sintió un deseo genuino de hacer algo que no fuera simplemente pasar el tiempo. Se puso de pie con decisión, despejó un rincón del viejo garaje y comenzó a organizar lo que podría convertirse en un pequeño refugio. Limpió el banco de trabajo, seleccionó las herramientas que aún servían y probó la sierra, que respondió con un sonido áspero y familiar. Se permitió una leve sonrisa. La madera, que durante tanto tiempo había sido parte de su vida, podía volver a ser su compañera. No necesitaba mucho, solo un espacio para trabajar, una razón para seguir adelante. A la mañana siguiente, vistió una camisa gastada, se calzó unas botas viejas y salió a caminar por el barrio en busca de algo que pudiera restaurar. Observaba atentamente las aceras, los callejones, los rincones olvidados donde la gente desechaba muebles viejos como si fueran basura sin valor. Fue entonces cuando lo vio, al otro lado de la calle, un niño pequeño, delgado, agachado junto a un montón de desperdicios. El chico hurgaba entre bolsas y cajas con cuidado, apartando objetos rotos hasta encontrar algo que parecía interesarle. Don Andrés frunció el ceño al notar que el niño sostenía un libro, soplaba el polvo de la portada y trataba de descifrar las letras gastadas. No estaba buscando comida ni botellas reciclables para vender. Buscaba palabras. La escena lo dejó inmóvil. Algo dentro de él se agitó, como si un hilo invisible lo conectara con aquel niño sin nombre, sin hogar, sin nadie. Había hambre en sus ojos, pero no era de pan, sino de algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Don Andrés se quedó allí, observándolo, sin imaginar que ese instante cambiaría todo. La imagen del niño revolviendo la basura en busca de libros no abandonó la mente de don Andrés ni siquiera cuando intentó distraerse en su taller improvisado.
Durante toda la tarde, mientras lijaba una vieja mesa que había encontrado en la calle, su pensamiento regresaba a ese pequeño, a sus manos delgadas pasando con cuidado las páginas desgastadas, a sus ojos llenos de una extraña mezcla de curiosidad y resignación. Había algo profundamente inquietante en todo eso. No era la primera vez que veía niños en la calle, pero nunca había presenciado a uno buscando palabras en vez de comida o monedas. Se preguntó cuánto tiempo llevaría solo, si habría tenido padres que alguna vez le contaran historias antes de dormir, si alguien en el mundo sabía su nombre y lo extrañaba. Sentía que, de alguna manera, ese niño representaba algo que él mismo había perdido con el tiempo, el anhelo de aprender, de crear, de encontrar sentido en lo que otros consideraban desecho. Mientras las horas pasaban, el sonido de la sierra y del martillo llenaban el garaje, pero en su mente resonaba una única pregunta: ¿qué haría con esa inquietud que lo había invadido? Se dijo a sí mismo que no era su problema, que el mundo estaba lleno de injusticias y que un viejo como él no podría hacer la diferencia. Pero en el fondo sabía que no era verdad. Desde que su esposa había partido y sus hijos se habían alejado en sus propias vidas, no recordaba la última vez que había sentido una verdadera conexión con alguien. Ese niño, sin saberlo, había despertado algo dormido en él. No podía simplemente ignorarlo. Pensó que tal vez, si lo volvía a ver, podría acercarse con más confianza, preguntarle su nombre, averiguar un poco más sobre su historia. Y si no lo veía de nuevo, entonces quizás no estaba destinado a ser parte de su vida. Al día siguiente, se levantó más temprano de lo habitual y, tras tomar un café apresurado, salió a caminar por la misma calle donde lo había visto. Se dijo a sí mismo que solo estaba dando un paseo, que necesitaba despejar la mente, pero en realidad, cada uno de sus pasos estaba guiado por la esperanza de volver a encontrarse con el niño. Miró alrededor, revisó cada esquina, cada montón de basura en las aceras, buscando aquella figura delgada que lo había conmovido de una forma inexplicable. Cuando estuvo a punto de rendirse y regresar a casa, lo vio. Estaba sentado en la acera, con un libro abierto sobre las rodillas, moviendo los labios como si intentara formar palabras, pero sin emitir sonido alguno. Don Andrés sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que no sabía leer. Se acercó con calma, sin querer asustarlo. Le preguntó qué estaba leyendo, pero el niño bajó la mirada y se encogió de hombros, como si le diera vergüenza admitir la verdad. Don Andrés, con un tono sereno, le dijo que, si quería, él podía ayudarlo a entender lo que decía ese libro. El niño levantó la vista con desconfianza, estudiando el rostro del anciano como si intentara descubrir si estaba bromeando o si realmente hablaba en serio. Tras un largo silencio, respondió en voz baja que nadie nunca le había enseñado a leer, que a veces miraba las letras y trataba de adivinar lo que significaban, pero la mayoría de las veces solo inventaba historias en su cabeza. Don Andrés sintió un golpe en el pecho. Pensar que aquel pequeño cargaba consigo tantas historias que no podía leer, que su imaginación era su única vía de escape, lo conmovió de una manera que no esperaba. Le dijo que tenía muchos libros en su casa y que, si quería, podía darle algunos. El niño parpadeó sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a recibir algo sin tener que ganárselo primero. Le preguntó si de verdad los regalaría, si no los necesitaba. Don Andrés sonrió y le dijo que los libros no servían de nada acumulando polvo en una estantería, que las palabras solo tenían valor si alguien las hacía vivir. El niño pareció dudar por un momento, pero luego asintió con un leve movimiento de cabeza. Se puso de pie, apretando el libro contra su pecho, como si temiera que se lo quitaran. Don Andrés sintió que, en ese instante, se había formado un lazo invisible entre los dos, una conexión que no necesitaba palabras para existir. Juntos caminaron en silencio hasta la casa de don Andrés. Mientras cruzaban la puerta, el anciano sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, la sensación de que su hogar volvía a estar lleno de vida. Sin saberlo, ese niño había traído consigo un propósito que él ni siquiera sabía que estaba buscando. Dentro de la casa, el aire tenía ese aroma inconfundible de madera antigua y café recién hecho.
Don Andrés invitó al niño a sentarse en la mesa del comedor, la misma que durante años había sido testigo de conversaciones, risas y reuniones familiares, pero que ahora solo acumulaba silencios y recuerdos. El niño, sin embargo, no parecía del todo cómodo. Mantenía la espalda recta, las manos sobre las rodillas y los ojos recorriendo la habitación con una mezcla de asombro y cautela, como si no supiera si realmente pertenecía a ese lugar. Don Andrés notó su incomodidad y, en un intento por tranquilizarlo, se levantó sin prisa y sacó una caja de madera de una estantería. Con un movimiento pausado, la colocó sobre la mesa y la abrió, dejando ver su contenido, libros de todos los tamaños y colores, algunos con las páginas gastadas por el tiempo, otros con anotaciones a los lados. Rastros de alguien que había encontrado en ellos un refugio. Dijo que todos esos libros le habían hecho compañía durante años, pero que ahora era momento de que encontraran un nuevo dueño. El niño alzó la vista sorprendido y preguntó si realmente podía quedarse con ellos. Don Andrés asintió con una sonrisa y le dijo que los libros debían ser leídos, no olvidados en una caja. El niño alargó la mano con cierto temblor y tomó uno con una portada azul descolorida. Lo sostuvo con delicadeza, como si temiera que se deshiciera en sus dedos, y luego pasó la yema de los dedos sobre el título con una expresión frustrada. Dijo en voz baja que ojalá pudiera entender lo que decía, que a veces miraba las letras y le parecían dibujos sin sentido. Don Andrés sintió una punzada en el pecho y, sin dudarlo, se sentó a su lado, abrió el libro y señaló la primera palabra. Dijo que si el niño quería, él podía enseñarle a leer. Hubo un silencio prolongado, un instante en el que el pequeño pareció debatirse entre el deseo y la desconfianza, pero finalmente, con un leve movimiento de cabeza, aceptó. Fue la primera vez en mucho tiempo que don Andrés sintió que su tiempo tenía un propósito real. Los días siguientes se convirtieron en una rutina inesperada. Cada tarde, el niño regresaba a la casa de don Andrés y juntos se sentaban en la mesa con un libro abierto entre ellos. El anciano pronunciaba cada palabra con paciencia, señalaba las letras y las repetía con calma, mientras el niño las imitaba con esfuerzo, como si cada sonido fuera un pequeño triunfo. Al principio, los avances fueron lentos, pero don Andrés veía en sus ojos algo que no se podía enseñar, la determinación de quien ha esperado toda su vida por una oportunidad. No era solo aprender a leer, era abrir una puerta que hasta entonces había estado cerrada para él. Y don Andrés, en ese proceso, descubría algo que no esperaba, la compañía del niño llenaba su casa de una energía que creía perdida. Un día, después de una lección particularmente larga, don Andrés se levantó para preparar café y notó que el niño había desaparecido de la mesa. Por un instante, sintió un vacío extraño, como si temiera que todo hubiera sido un sueño fugaz, pero al asomarse al garaje, lo encontró allí, observando con fascinación las herramientas esparcidas sobre el banco de trabajo. El pequeño pasaba la mano por los mangos de madera de los martillos, las sierras y los formones, como si tratara de adivinar para qué servía cada uno. Cuando don Andrés le preguntó si le interesaban, el niño respondió sin apartar la vista de ellos que nunca había visto de cerca cosas como esas. Pero que siempre se había preguntado cómo las personas podían hacer que las cosas rotas volvieran a servir. Don Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin darse cuenta, el niño había resumido en una frase lo que él mismo había sentido desde que comenzó a restaurar muebles, la idea de que nada estaba realmente perdido si alguien se tomaba el tiempo de repararlo. Le preguntó si quería aprender y el niño, con una chispa de emoción en los ojos, asintió con entusiasmo. Don Andrés tomó una tabla de madera vieja, le enseñó a sostener la lija con firmeza y le mostró cómo pasarla suavemente hasta que la superficie rugosa se volviera lisa. El niño lo imitó con seriedad, concentrándose en cada movimiento, y don Andrés no pudo evitar sonreír. Mientras veía sus manos pequeñas trabajar con determinación, comprendió que lo que había empezado como un simple acto de generosidad se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. No solo estaba enseñándole a leer, sino a descubrir el valor de transformar lo que otros daban por perdido. Esa noche, cuando el niño se marchó, don Andrés se quedó un largo rato en el garaje, mirando sus herramientas con una sensación nueva en el pecho.
Se preguntó si su vida había estado esperando ese momento todo el tiempo, si la razón por la que había retomado su antiguo oficio no era solo para llenar sus propias horas vacías, sino para algo mucho más significativo. Por primera vez en años, no sintió que el día siguiente sería solo otra repetición del anterior. Había algo nuevo en su vida, algo que apenas estaba comenzando, pero que de alguna manera ya le daba la certeza de que nada volvería a ser igual. A partir de aquel día, la casa de don Andrés dejó de ser un lugar silencioso y melancólico. Cada tarde, el niño regresaba con la misma emoción en los ojos, con una energía que parecía contagiar cada rincón del hogar. Al principio, venía solo por las lecciones de lectura, pero poco a poco, su curiosidad por la carpintería fue creciendo. Terminaban una sesión de lectura y, en vez de marcharse, el niño se quedaba en el garaje, observando cada herramienta con una fascinación que don Andrés no podía ignorar. Preguntaba para qué servía cada objeto, cómo se utilizaban los diferentes tipos de madera, por qué algunas eran más resistentes que otras. Don Andrés, con la paciencia de un maestro que sabe que el aprendizaje se construye con el tiempo, respondía cada pregunta con dedicación, enseñándole no solo el uso de las herramientas, sino también el respeto por el oficio. El niño era un aprendiz nato. Absorbía cada detalle con una atención casi devota, como si temiera que, si parpadeaba demasiado, perdería parte del conocimiento que don Andrés le transmitía. Al principio, le encargaba tareas pequeñas, como lijar piezas de madera o limpiar el banco de trabajo, pero pronto el niño comenzó a pedir más. Quería aprender a usar el martillo sin que los clavos se doblaran, quería descubrir cómo ensamblar piezas sin que se tambalearan, quería entender cómo hacer que algo que estaba roto volviera a ser útil. Don Andrés vio en él una pasión que no se podía fingir, un hambre de aprendizaje que lo conmovía de una manera que no esperaba. Se recordó a sí mismo de niño, viendo a su padre con la misma admiración, con la misma necesidad de descubrir los secretos de la madera. Un día, el niño llegó con algo entre sus brazos, una pequeña mesa de noche vieja, con una pata rota y la superficie desgastada por los años. Dijo que la había encontrado tirada en la calle y que, al verla, pensó que tal vez podían arreglarla. Don Andrés sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Se dio cuenta de que el niño había entendido la esencia de su trabajo, la idea de que nada debía ser descartado sin antes intentar rescatarlo. Sonriendo, le dijo que la pondrían en el banco de trabajo y la restaurarían juntos. Durante los días siguientes, la mesa se convirtió en su proyecto especial. El niño lijó cada rincón con dedicación, aprendió a reforzar la estructura con paciencia y escuchó con atención cada consejo de don Andrés. Para él, no era solo madera vieja, era la prueba de que, con esfuerzo y conocimiento, algo que parecía inservible podía recuperar su valor. Cuando terminaron, la mesa lucía completamente distinta. El niño la miró con un orgullo que don Andrés reconoció al instante, la satisfacción de haber creado algo con sus propias manos. Tocó la superficie con los dedos, como si no pudiera creer que él mismo había participado en aquella transformación. Le preguntó a don Andrés si creía que alguien querría comprarla, y el anciano, con una sonrisa, le dijo que no tenía ninguna duda. Decidieron colocarla en la entrada de la casa con un pequeño cartel que decía restaurado a mano. No pasaron ni 2 días antes de que una vecina se acercara, admirara el trabajo y preguntara cuánto costaba. Cuando don Andrés le dijo que el niño la había restaurado, ella sonrió con ternura y dijo que la compraría sin pensarlo. El niño recibió el dinero con las manos temblorosas, como si nunca antes hubiera sostenido algo así. Miró a don Andrés con una mezcla de incredulidad y emoción, como si en ese momento entendiera que su trabajo tenía valor, que él tenía valor. Dijo en voz baja que nunca antes había ganado dinero de una forma que le hiciera sentir orgullo. Don Andrés sintió un nudo en la garganta y puso una mano sobre su hombro, asegurándole que era solo el comienzo. Esa noche, mientras veía al niño alejarse por la calle, entendió que su vida había cambiado de una manera irreversible. Ya no se trataba solo de enseñarle un oficio o de ayudarlo a leer. Se trataba de darle algo que nadie le había dado antes, la certeza de que su destino no estaba escrito en la miseria, sino en lo que él mismo construyera con sus propias manos. Los días comenzaron a tomar un ritmo distinto,
como si la vida de don Andrés hubiera encontrado una melodía nueva, un compás que le devolvía la energía que creía perdida. Cada mañana, al despertar, ya no sentía aquel peso en el pecho, aquella sensación de que el día sería una repetición interminable de los anteriores. Ahora, sabía que por la tarde el niño llegaría con su entusiasmo contagioso, con sus preguntas insaciables, con esa mirada hambrienta de aprendizaje que le recordaba a su propio reflejo cuando era joven. La casa, que había sido testigo de tantos años de soledad, volvía a llenarse de vida. La mesa del comedor se convirtió en un espacio de estudio donde cada letra aprendida era un pequeño triunfo. Y el garaje dejó de ser solo un taller para transformarse en un refugio donde la madera y las herramientas contaban historias de esfuerzo y esperanza. El niño llegaba cada día con algo nuevo entre sus manos, a veces un libro encontrado en la basura, otras veces un trozo de madera que le llamaba la atención y en algunas ocasiones, un mueble en ruinas que rescataba de las calles. Don Andrés notó que ya no solo miraba el mundo con la resignación de un niño que sobrevive, sino con la visión de alguien que busca oportunidades donde otros ven desechos. Era una transformación silenciosa pero profunda, un cambio que nacía desde dentro y que se reflejaba en cada cosa que hacía. El niño empezó a hablar con más confianza, a reír con más frecuencia, a imaginar un futuro que antes le parecía un lujo inalcanzable. Una tarde, mientras lijaban juntos una silla vieja, el niño dijo que algún día le gustaría tener su propio taller, un lugar donde pudiera arreglar cosas y enseñar a otros como don Andrés lo estaba haciendo con él. Las palabras lo tomaron por sorpresa. Nunca antes el niño había hablado de un futuro con tanta claridad, con tanta convicción. Hasta entonces, don Andrés había pensado que lo estaba ayudando, que estaba dándole herramientas para sobrevivir, pero en ese momento comprendió que era mucho más que eso. No solo le estaba enseñando un oficio, le estaba devolviendo algo que la vida le había arrebatado demasiado pronto, el derecho a soñar. Se quedó en silencio por un momento, sintiendo un nudo en la garganta, y luego le dijo que si ese era su sueño, entonces debían seguir trabajando, porque los sueños no se cumplen solos, se construyen con esfuerzo. Con cada tabla lijada, con cada clavo colocado en su sitio. Desde entonces, el niño trabajó con más determinación que nunca. Restauraron mesas, sillas, estanterías, puertas viejas. Todo lo que encontraban tenía potencial, porque ahora él sabía que nada estaba realmente perdido si alguien se tomaba el tiempo de arreglarlo. Con cada proyecto, su confianza crecía, y con ella, su visión del futuro. Una noche, después de un largo día de trabajo, se quedó mirando el garaje en silencio y luego dijo que quizás algún día podrían hacer algo más grande, no solo restaurar muebles, sino enseñar a otros niños como él. Don Andrés sintió un escalofrío al escuchar aquellas palabras. Nunca antes se había planteado algo así, pero en cuanto el niño lo dijo, la idea se instaló en su mente con una fuerza imparable. Esa noche, don Andrés no pudo dormir. Se quedó acostado mirando el techo, recordando cada uno de los momentos que lo habían llevado hasta ahí. Su retiro había sido un vacío insoportable, una condena a la soledad que nunca imaginó, pero ahora, gracias a ese niño, su vida tenía un propósito. Se preguntó cuántos otros niños estarían en la misma situación, cuántos más vagaban por las calles con sueños atrapados en sus corazones, sin nadie que les diera la oportunidad de aprender, de trabajar, de construir algo propio. Se levantó de la cama con el corazón latiendo con fuerza y salió al garaje. Observó las herramientas, los muebles restaurados, la madera apilada en un rincón. Se imaginó ese espacio lleno de niños, de jóvenes como Emiliano, porque así le había dicho que se llamaba, aprendiendo a dar nueva vida a lo que otros consideraban inútil. Por primera vez en años, don Andrés sintió que aún tenía algo grande por hacer. No sabía exactamente cómo lo lograría, ni cuánto tiempo le tomaría, pero sí tenía claro que no podía ignorarlo. La semilla ya estaba plantada, y en su interior, algo le decía que pronto vería crecer algo hermoso, algo que cambiaría muchas vidas, incluida la suya. Los días transcurrieron con una energía diferente, como si cada clavo martillado y cada superficie lijada no solo transformara los muebles, sino también la vida de don Andrés y Emiliano. La relación entre ambos se fortalecía con cada proyecto completado, con cada palabra aprendida, con cada idea compartida.
Emiliano ya no era solo un niño curioso que venía a aprender, sino que se había convertido en parte de la rutina de don Andrés, en un motivo para despertarse cada mañana con un propósito claro. Ahora no solo llegaba con maderas o libros viejos, sino con historias de lo que veía en la calle, de otros niños que, como él, vivían recogiendo lo que otros desechaban. Contaba cómo algunos de ellos soñaban con aprender un oficio, con tener algo más que un rincón en la acera para dormir. Don Andrés lo escuchaba con atención, sintiendo que su inquietud crecía, que su pequeño taller estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Una tarde, mientras reparaban juntos una estantería de madera carcomida, Emiliano se detuvo de repente, con el martillo en la mano, y dijo con voz firme que algún día quería ayudar a otros como él. Que no quería ser solo un niño que aprendió a restaurar muebles, sino alguien que pudiera enseñar a otros lo que don Andrés le estaba enseñando. Hubo un momento de silencio en el garaje, interrumpido solo por el sonido del viento colándose por la puerta entreabierta. Don Andrés dejó de lijar y miró al niño con una mezcla de asombro y admiración. En sus ojos había una certeza inquebrantable, la determinación de alguien que ha encontrado un propósito y no piensa soltarlo. Don Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda porque, en ese instante, supo que Emiliano no hablaba por hablar, que realmente lo creía, que realmente quería cambiar su destino y el de otros como él. Esa noche, don Andrés no pudo apartar la idea de su mente. Caminó por la casa con las manos entrelazadas en la espalda, repasando cada una de las posibilidades, tratando de imaginar cómo convertir un simple garaje en algo más grande. En un espacio donde no solo Emiliano pudiera aprender, sino donde otros niños y jóvenes en situación de calle tuvieran la misma oportunidad. Pensó en los muebles que la gente desechaba, en la cantidad de materiales que se desperdiciaban cada día, en las herramientas que él poseía y en todo lo que aún podía enseñar. La idea lo entusiasmaba y lo aterraba al mismo tiempo. Toda su vida había sido un hombre de rutina, de trabajo estable, de certezas. Ahora, a su edad, estaba considerando un proyecto que jamás había imaginado. Pero en su interior, algo le decía que era lo correcto, que este era el camino que debía seguir. A la mañana siguiente, cuando Emiliano llegó como todos los días, don Andrés lo esperaba con una expresión diferente, con la mirada de alguien que ha tomado una decisión importante. Sin rodeos, le preguntó qué tan en serio iba su idea de ayudar a otros niños. Emiliano se quedó en silencio por un momento, como si no supiera si la pregunta era real, pero luego respondió con firmeza que no quería que otros niños pasaran por lo que él había pasado, que quería que tuvieran oportunidades. Que aprendieran a hacer algo útil con sus manos, que supieran que sus vidas no tenían que estar destinadas a la miseria. Sus palabras resonaron en don Andrés con una fuerza imposible de ignorar. Tomó aire profundamente y dijo que entonces tendrían que hacer algo al respecto. Que si de verdad quería ayudar, no podían quedarse solo con palabras, sino que debían comenzar a construir ese futuro desde ya. Emiliano lo miró con los ojos muy abiertos, sin saber si había entendido bien, y don Andrés continuó diciendo que juntos transformarían el garaje en algo más grande. En un espacio donde pudieran enseñar a otros a restaurar muebles, a reciclar materiales, a encontrar valor en lo que otros despreciaban. Que no sabía exactamente cómo lo lograrían, pero que estaba dispuesto a intentarlo. Por primera vez en su vida, Emiliano se quedó sin palabras. Miró alrededor del garaje, como si ya pudiera ver el futuro que don Andrés estaba imaginando, como si en su mente ya estuviera ocurriendo. Luego, con un brillo de emoción en los ojos, asintió con fuerza. Don Andrés supo en ese instante que acababan de cruzar una línea invisible, que ya no había marcha atrás, que aquel pequeño proyecto personal había dejado de ser solo un pasatiempo para convertirse en algo mucho más grande. Y en el fondo de su corazón, sintió que nunca antes había estado tan seguro de algo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad, ideas y emoción contenida. Lo que comenzó como un simple taller en el garaje de don Andrés empezó a transformarse en algo más ambicioso, en un sueño compartido entre un anciano que había encontrado un nuevo propósito y un niño que, por primera vez, creía en un futuro diferente. La rutina cambió, ya no solo restauraban muebles para vender, sino que comenzaron a planear cómo expandir el espacio, cómo hacer que otros niños pudieran aprender lo mismo que Emiliano.
Don Andrés, que siempre había sido un hombre de hábitos meticulosos, se encontró a sí mismo improvisando, tomando decisiones sobre la marcha, dejándose llevar por la energía imparable del niño. Y, sorprendentemente, se sentía más vivo que nunca. Emiliano, por su parte, se había convertido en su sombra, absorbiendo cada conocimiento con una rapidez asombrosa. Ya no solo aprendía, sino que también comenzaba a ayudar en la enseñanza, explicándole a otros niños que se acercaban curiosos cómo lijar correctamente, cómo elegir la madera adecuada, cómo reparar piezas rotas con paciencia y precisión. Fue él quien, con su entusiasmo inagotable, comenzó a correr la voz entre los demás niños de la calle. Les contaba que allí podían aprender algo útil, que don Andrés les enseñaba sin pedir nada a cambio, que podían convertir lo que otros consideraban basura en algo valioso. Y poco a poco, los pequeños empezaron a llegar. Al principio, de manera tímida, observando desde la distancia, pero con el tiempo, algunos se atrevieron a dar el primer paso. El garaje comenzó a llenarse de manos pequeñas y miradas ansiosas. Don Andrés, que había pasado tantos años en la más absoluta soledad, ahora se encontraba rodeado de niños que querían aprender, que escuchaban sus palabras con atención, que esperaban con impaciencia su turno para usar una herramienta, para descubrir el siguiente paso en la restauración de un mueble. Al principio, la idea de tener a tantos pequeños revoloteando a su alrededor lo desconcertó. Siempre había trabajado solo, en su propio ritmo, con su propio método. Pero algo en la forma en que esos niños lo miraban, en la forma en que tocaban la madera con la misma curiosidad que Emiliano lo había hecho la primera vez, le hizo entender que lo que estaba ocurriendo era mucho más grande que él mismo. Un día, mientras terminaban de reparar una mesa vieja que uno de los niños había traído, don Andrés se detuvo a observar la escena ante él. Emiliano explicaba con entusiasmo cómo aplicar la última capa de barniz, mientras otros dos niños lijaban con dedicación una silla rota. Había risas, conversaciones animadas, un ambiente de trabajo en el que cada uno tenía un papel y un propósito. Se dio cuenta de que su garaje ya no era solo un espacio de trabajo, sino un refugio. Para esos niños, ese lugar era más que un taller, era un sitio donde se sentían vistos, valorados, donde por primera vez en sus vidas alguien les enseñaba algo sin esperar nada a cambio. Esa noche, cuando la casa volvió a quedarse en silencio, don Andrés sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Se sentó en su viejo sillón y dejó escapar un suspiro largo, de esos que liberan el alma. Miró sus manos, marcadas por los años y el trabajo, y comprendió que lo que estaba haciendo no era solo restaurar muebles. Estaba restaurando vidas. Y quizás, sin darse cuenta, la primera vida que había salvado había sido la suya. Las mañanas de don Andrés ya no eran las mismas. Se despertaba con la certeza de que el día le traería algo nuevo, algo que lo haría sentir útil, vivo, conectado con el mundo de una forma que creía perdida. Ya no desayunaba solo, porque cada día, poco antes del mediodía, Emiliano llegaba con su entusiasmo inagotable, con una historia nueva de algo que había visto en la calle o con algún mueble en mal estado que había encontrado en su camino. A veces, llegaba acompañado por otros niños, aquellos que habían comenzado a frecuentar el taller con la misma curiosidad que él tuvo en un principio. Don Andrés se dio cuenta de que, sin haberlo planeado, su garaje se estaba convirtiendo en algo más que un lugar de trabajo. Se estaba volviendo un refugio, un punto de encuentro para aquellos pequeños que nunca antes habían tenido un espacio al que llamar suyo. Uno de esos días, Emiliano llegó con un hallazgo que lo tenía especialmente emocionado, un viejo armario, grande y destartalado, con las puertas desencajadas y la pintura descascarada. Dijo con brillo en los ojos que lo había encontrado tirado cerca de un edificio abandonado y que había convencido a otros niños para ayudarlo a llevarlo hasta el taller. Don Andrés se cruzó de brazos y examinó el mueble con ojo crítico, deslizando los dedos por la madera rugosa, observando las grietas, midiendo mentalmente el trabajo que necesitaría. Luego miró a Emiliano, que esperaba ansioso su veredicto, con la respiración contenida. Don Andrés sonrió y dijo que sería un proyecto difícil, pero que si estaban dispuestos a esforzarse, podrían convertirlo en algo hermoso. La noticia se extendió rápido entre los niños. No era solo un mueble más,
era el más grande que habían traído hasta ahora, el más deteriorado, el que más trabajo requeriría. De alguna manera, se convirtió en un desafío colectivo. Durante días, todos trabajaron en él, cada uno aportando algo. Unos lijaban, otros quitaban las piezas rotas, algunos aplicaban barniz con manos temblorosas, aprendiendo con paciencia. Emiliano, que ya se había convertido en una especie de líder entre los niños, guiaba a los más pequeños, explicándoles lo que don Andrés le había enseñado, transmitiendo el conocimiento como si fuera un legado sagrado. Don Andrés observaba todo en silencio, con el corazón lleno de un orgullo que no tenía palabras. Cuando el armario finalmente estuvo terminado, el resultado era impresionante. La madera había recuperado su brillo, las puertas encajaban perfectamente y cada detalle mostraba el esfuerzo de muchas manos pequeñas que habían trabajado juntas. Uno de los niños, el más callado del grupo, se quedó mirándolo con los ojos muy abiertos y murmuró que jamás había visto algo tan bonito salido de algo tan destrozado. Don Andrés sintió un escalofrío al escuchar aquellas palabras, porque sabía que no hablaba solo del mueble. Decidieron vender el armario para comprar más herramientas y materiales, pero cuando la noticia llegó a los vecinos, algo inesperado ocurrió. Una mujer mayor, que había pasado varias veces por el taller y siempre se quedaba mirando con curiosidad, se acercó con una oferta distinta. Dijo que no quería comprar el armario para ella, sino para donarlo a un orfanato cercano que necesitaba muebles en buen estado. Explicó que había visto a los niños trabajando, que había escuchado sus risas y su esfuerzo desde la calle, y que algo en todo aquello le había conmovido. Dijo que quería pagar el precio completo, pero que el mueble debía ir a un lugar donde otros niños pudieran usarlo, donde se convirtiera en algo más que un objeto, en un símbolo de lo que el esfuerzo y la oportunidad podían lograr. Esa noche, cuando el taller quedó vacío y en silencio, don Andrés se sentó frente a su mesa de trabajo y dejó escapar un suspiro largo, de esos que vienen cuando el alma está llena. Miró sus manos, marcadas por el tiempo, y comprendió que, sin haberlo planeado, algo extraordinario estaba ocurriendo. No solo estaban restaurando muebles. Estaban restaurando vidas. Y, quizás, la primera vida que se había reparado en ese taller había sido la suya. El impacto del taller comenzó a sentirse más allá de las paredes del garaje de don Andrés. Lo que había iniciado como una simple actividad para llenar el vacío de su jubilación ahora era un movimiento, una causa que crecía con cada día. Los vecinos que antes pasaban de largo ahora se detenían a observar, curiosos por el bullicio de niños lijando madera, martillando clavos, pintando muebles con una dedicación que no parecía propia de pequeños que antes vivían en el olvido. Algunos comenzaron a hacer preguntas, a interesarse por lo que ocurría en aquel rincón que antes parecía abandonado. Don Andrés, que nunca había sido un hombre de muchas palabras, se encontró explicando una y otra vez que lo que estaban haciendo no era solo carpintería, sino algo mucho más grande. Estaban dando a esos niños la oportunidad de aprender, de crear, de soñar con algo mejor. La noticia corrió por el barrio y, antes de que don Andrés pudiera darse cuenta, la gente comenzó a donar muebles viejos en lugar de tirarlos. Sillas cojas, mesas con patas rotas, estantes con madera astillada llegaban al taller con la esperanza de una segunda vida. Pero lo más sorprendente fue que no solo llegaban muebles, sino también personas dispuestas a ayudar. Un hombre que trabajaba en una tienda de herramientas pasó un día y, después de ver el esfuerzo de los niños, donó un juego de martillos y serruchos. Una mujer que solía hacer bordados trajo telas para forrar los muebles que lo necesitaran. Un anciano, que en su juventud había sido carpintero, ofreció su tiempo para enseñar nuevas técnicas. Don Andrés miraba todo aquello con incredulidad. Toda su vida había pensado que estaba solo, que la vejez era una etapa de aislamiento, pero ahora entendía que cuando uno da sin esperar nada a cambio, el mundo responde de maneras inesperadas. Un día, Emiliano llegó al taller con una expresión distinta en el rostro, una mezcla de emoción y nerviosismo. Dijo que había escuchado a unos hombres hablar en el mercado sobre un espacio en desuso en la comunidad, un viejo almacén abandonado que nadie utilizaba. Contó con entusiasmo que si pudieran conseguir ese lugar, podrían convertirlo en un taller más grande, donde más niños pudieran aprender, donde pudieran rescatar aún más muebles.
donde el proyecto que habían iniciado en un pequeño garaje pudiera convertirse en algo mucho más grande. Don Andrés escuchó en silencio, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. Había llegado a una edad en la que muchos hombres solo esperaban el paso de los días, pero él, en ese momento, sintió algo muy distinto, sintió la urgencia de seguir adelante. Esa noche, don Andrés no pudo dormir. Se levantó varias veces, caminó por la casa, miró sus herramientas, pasó la mano por la madera apilada en el taller. Sabía que Emiliano tenía razón. El garaje se estaba quedando pequeño. Había más niños interesados, más muebles que necesitaban restauración, más personas que querían ayudar. Pero también había dudas, miedos que lo asaltaban en la oscuridad. ¿Realmente era capaz de hacer algo así? ¿Podía, a su edad, empezar un proyecto tan grande? Respiró hondo y miró sus manos. Esas mismas manos que, en su juventud, habían trabajado incansablemente para construir un hogar, que habían cuidado de su esposa, que habían acariciado las cabezas de sus hijos cuando eran pequeños. Ahora, esas mismas manos estaban creando un futuro para niños que nunca habían tenido una oportunidad. Y en ese momento, supo la respuesta. A la mañana siguiente, cuando Emiliano llegó al taller, lo encontró esperándolo con una libreta en la mano. Don Andrés le dijo que si iban a hacer esto, tenían que hacerlo bien. Que debían averiguar a quién pertenecía ese lugar abandonado, cómo podían conseguirlo, qué permisos necesitaban. Emiliano abrió mucho los ojos, sorprendido de que el viejo estuviera dispuesto a dar ese paso. Luego, con una sonrisa que iluminó su rostro, asintió con fuerza. En ese instante, don Andrés supo que ya no había marcha atrás. Había encontrado un propósito, uno que no buscó, pero que había llegado a él en el momento exacto en que más lo necesitaba. Ahora, lo único que quedaba era seguir adelante, construir algo que trascendiera más allá de su propia vida. Las siguientes semanas fueron una prueba de determinación para don Andrés y Emiliano. Conseguir el viejo almacén no era tarea fácil. No bastaba con tener la idea, con imaginar lo que podrían hacer con ese espacio, había trámites, permisos, personas que debían convencer. Pero cada obstáculo que aparecía solo parecía fortalecer la determinación de ambos. Emiliano, con su energía inagotable, iba de un lado a otro preguntando, investigando, tocando puertas. Don Andrés, con su paciencia y sabiduría, se encargaba de las gestiones con el municipio, de explicar su proyecto a las autoridades, de hacerles entender que lo que estaban construyendo no era solo un taller, sino una oportunidad para muchos niños que de otro modo jamás tendrían acceso a un oficio. Los primeros intentos fueron en vano. Nadie parecía interesado en cederles el lugar. Algunos funcionarios los miraban con escepticismo, como si no creyeran que un viejo jubilado y un niño de la calle pudieran realmente hacer algo con un almacén en ruinas. Pero don Andrés no se rindió. Tocó puerta tras puerta, escribió cartas, habló con quien fuera necesario. Durante años, su vida había sido monótona, sin sobresaltos, sin desafíos, pero ahora cada negativa lo hacía más fuerte, más decidido. No se trataba solo de él, se trataba de Emiliano, de los otros niños que cada día llegaban a su garaje con la esperanza de aprender, de encontrar un propósito, de no sentirse invisibles. Fue en una de esas reuniones con el municipio cuando algo cambió. Una mujer, de cabello entrecano y mirada severa, escuchó la historia con atención. A diferencia de los demás, no los interrumpió ni puso excusas de inmediato. Se quedó en silencio, con los dedos entrelazados sobre la mesa, como si estuviera sopesando algo. Luego, en voz baja, preguntó por qué don Andrés estaba haciendo todo esto, que lo impulsaba a dedicar sus días a niños que no eran suyos, a invertir su tiempo y energía en algo que, en teoría, no le beneficiaba en nada. Hubo un instante de silencio en la sala. Don Andrés sintió el peso de la pregunta en su pecho, porque era una pregunta que él mismo se había hecho al principio. Entonces, respiró hondo y respondió con la verdad, dijo que no siempre había sido un hombre solo, que alguna vez tuvo una familia que lo hacía sentirse útil, necesario, amado. Pero que la vida cambia, que el tiempo se lleva a las personas y que un día se despertó dándose cuenta de que no tenía a nadie que lo esperara, que lo necesitara. Hasta que apareció Emiliano.
Y luego los demás niños. Y que ahora sabía que su propósito no había terminado, que aún tenía algo que dar, que aún podía hacer una diferencia. La mujer lo observó en silencio durante un largo momento. Luego, sin decir nada más, tomó un documento de su escritorio, lo leyó rápidamente y escribió algo en la parte inferior. Se lo entregó con una expresión neutra, como si lo que estaba haciendo no fuera nada del otro mundo. Dijo que les concedían el permiso para utilizar el almacén por un periodo de prueba, pero que debían demostrar que realmente podían hacer algo con él, que no sería solo otro espacio abandonado. Don Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomó el documento con manos temblorosas, miró a Emiliano, que tenía los ojos muy abiertos, conteniendo la emoción, y supo que lo habían logrado. Cuando salieron de la oficina, Emiliano no pudo contenerse más y saltó de alegría, abrazando a don Andrés con fuerza. Dijo que lo habían conseguido, que ahora sí podrían hacer algo grande, que ese lugar se convertiría en el taller más hermoso de toda la ciudad. Don Andrés rió, contagiado por la emoción del niño. Miró el papel en sus manos, luego levantó la vista hacia el cielo y sintió que, por primera vez en muchos años, la vida le estaba dando una nueva oportunidad. Ahora, tenían un lugar. Ahora, tenían un futuro por construir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y trabajo. Ahora que tenían el permiso para usar el viejo almacén, la verdadera tarea comenzaba. Don Andrés y Emiliano caminaron hasta el lugar con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Cuando llegaron y empujaron las puertas oxidadas, fueron recibidos por una nube de polvo y el olor a abandono. El techo tenía goteras, las paredes estaban cubiertas de grietas y el suelo estaba lleno de escombros. No era lo que uno imaginaría como un taller, pero a los ojos de Emiliano, aquel lugar tenía un potencial infinito. Dijo con una sonrisa que todo lo que estaba roto se podía arreglar. Don Andrés se quedó mirándolo por un momento y luego soltó una carcajada. Si había algo que ese niño le había enseñado, era que la belleza podía encontrarse en lo que otros consideraban inútil. No perdieron el tiempo. Reunieron a los niños que solían ir al garaje y les contaron la noticia. Sus rostros se iluminaron al escuchar que ahora tenían un lugar más grande, un sitio donde todos podrían aprender sin las limitaciones del espacio reducido del taller anterior. La emoción en sus ojos hizo que don Andrés sintiera que todo el esfuerzo había valido la pena. Pero también les dejó claro que el almacén no se arreglaría solo. Tendrían que trabajar, limpiar, reparar. Y con esa convicción, todos pusieron manos a la obra. Durante días, el sonido de martillos, escobas y voces alegres llenó el almacén. Algunos barrían el suelo, otros tapaban grietas en las paredes, algunos arreglaban las ventanas para dejar entrar la luz del sol. Fue un esfuerzo colectivo, un símbolo de lo que estaban construyendo juntos. Los vecinos, que al principio observaban desde la distancia, poco a poco empezaron a involucrarse. Un electricista se ofreció a revisar las instalaciones sin cobrar nada. Un carpintero retirado donó tablones de madera y herramientas. Una mujer mayor, que había oído sobre lo que hacían, llevó comida caliente para los niños después de largas jornadas de trabajo. Lo que una vez fue solo la idea de un anciano jubilado y un niño de la calle se había convertido en algo que la comunidad comenzaba a abrazar. Don Andrés, que durante años creyó que su vida estaba llegando a su ocaso, se encontraba en medio de algo que lo hacía sentir más vivo que nunca. Un día, mientras trabajaban en la restauración de una puerta vieja, Emiliano se detuvo un momento y observó el almacén con una expresión pensativa. Dijo que nunca pensó que un lugar pudiera cambiar tanto con solo un poco de esfuerzo. Que cuando entraron por primera vez, no imaginaba que en tan poco tiempo ya se sintiera como un hogar. Don Andrés le respondió que no era el lugar lo que había cambiado, sino las personas dentro de él. Que un espacio vacío no es nada hasta que se llena de propósito, de trabajo, de sueños compartidos. Emiliano sonrió y dijo que entonces este sería el mejor lugar del mundo, porque estaba lleno de sueños que antes no tenían donde existir. Cuando finalmente terminaron con las reparaciones básicas, don Andrés se tomó un momento para observarlo todo. El almacén aún no estaba perfecto, pero ya no era un sitio abandonado. Se había convertido en algo más, un símbolo de transformación.
Y lo más importante, era el inicio de algo grande. Miró a los niños, vio la manera en que se movían con confianza, cómo tocaban las herramientas con seguridad, cómo hablaban sobre sus planes como si el futuro fuera algo alcanzable. Se dio cuenta de que lo que estaban construyendo no era solo un taller, sino una segunda oportunidad para todos. Esa noche, mientras cerraba las puertas del almacén y veía a Emiliano alejarse con otros niños, don Andrés sintió que su vida había encontrado una nueva dirección. Nunca imaginó que su jubilación lo llevaría hasta aquí, que después de tantos años de rutina y soledad, volvería a sentir esta pasión, esta conexión con el mundo. Ahora, el verdadero trabajo comenzaba. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba ansioso por descubrir lo que el mañana traería. El primer día oficial del taller llegó con una mezcla de emoción y ansiedad. Desde muy temprano, don Andrés se levantó con un entusiasmo que no recordaba haber sentido en años. Se vistió con su mejor camisa de trabajo, tomó su café sin prisa y se dirigió al almacén con la sensación de que algo importante estaba por comenzar. Cuando llegó, encontró a Emiliano y a varios niños esperándolo en la entrada, sus rostros iluminados por la impaciencia de empezar. Algunos traían herramientas prestadas, otros trozos de madera que habían encontrado, y algunos simplemente llevaban sus manos dispuestas a trabajar. Don Andrés se quedó un momento observándolos y sintió un nudo en la garganta. Allí estaban, aquellos pequeños que antes solo conocían la dureza de las calles, esperando con ansias aprender algo nuevo, listos para construir un futuro que nunca habían creído posible. El taller inició con lo más básico, cómo sujetar una herramienta correctamente, cómo medir la madera antes de cortar, cómo entender el material con el que trabajaban. Don Andrés explicó con la calma de quien ha dedicado toda una vida a su oficio, y los niños escuchaban con la fascinación de quienes nunca antes habían tenido la oportunidad de aprender algo con significado. Emiliano, que ya se había convertido en su aprendiz más avanzado, ayudaba a los más pequeños, explicando con sus propias palabras lo que don Andrés le había enseñado. El anciano lo miraba con orgullo, recordando la primera vez que lo vio en la calle recogiendo libros del basurero, el niño frágil y desconfiado que hoy hablaba con seguridad. Con la convicción de alguien que había encontrado un propósito. El primer proyecto del taller fue algo simbólico. Don Andrés dijo que si iban a construir un futuro, lo primero que necesitaban era un lugar donde sentarse y trabajar. Así que decidieron fabricar un banco de madera, uno que quedaría en el taller como símbolo del inicio de todo. Los niños se repartieron las tareas, unos cortaban las tablas, otros las lijaban, algunos aseguraban los clavos bajo la supervisión de don Andrés. No fue un trabajo rápido ni perfecto, pero el esfuerzo conjunto convirtió cada imperfección en una marca de su dedicación. Cuando finalmente lo terminaron y lo colocaron en el centro del taller, todos se quedaron en silencio por un momento, admirando lo que habían logrado. Para la mayoría de ellos, era la primera vez que construían algo con sus propias manos, la primera vez que veían un resultado tangible de su esfuerzo. Uno de los niños, el más pequeño del grupo, se sentó en el banco y sonrió con timidez. Dijo en voz baja que nunca antes había tenido un lugar donde sentarse que fuera realmente suyo. Las palabras golpearon a don Andrés con una fuerza inesperada. Algo tan simple, algo que para muchos pasaba desapercibido, para esos niños significaba algo inmenso. No solo estaban aprendiendo a restaurar muebles, estaban aprendiendo a crear algo propio, a reclamar un espacio en el mundo que siempre los había ignorado. Esa tarde, cuando el sol comenzó a bajar y los niños se fueron uno a uno, don Andrés y Emiliano se quedaron en el taller, contemplando el banco recién construido. Emiliano pasó la mano por la madera con una expresión de orgullo y le preguntó a don Andrés si creía que algún día podrían construir muchas más cosas, no solo muebles, sino un futuro completo para aquellos que nunca habían tenido nada. Don Andrés sonrió y le dijo que ya lo estaban haciendo, que cada clavo, cada corte de madera, cada enseñanza era una pieza de algo mucho más grande. Cuando don Andrés cerró las puertas del taller esa noche, sintió algo en el aire, algo que nunca antes había sentido en toda su vida. No era solo satisfacción ni orgullo. Era esperanza. Y supo que, sin importar los desafíos que vinieran, ya no estaba solo. Había encontrado su propósito, y lo más importante,
había encontrado una familia en aquellos niños que, al igual que los muebles que restauraban, solo necesitaban una oportunidad para demostrar su verdadero valor. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El taller, que comenzó con herramientas prestadas y madera reciclada, ahora era un lugar donde la vida florecía. Ya no era solo Emiliano y unos pocos niños, cada vez llegaban más jóvenes en busca de algo que ni siquiera sabían nombrar. Algunos querían aprender un oficio, otros simplemente necesitaban un lugar donde sentirse seguros, donde nadie los mirara con desprecio o desconfianza. Don Andrés los recibía a todos con la misma paciencia y el mismo respeto, enseñándoles no solo a trabajar la madera, sino también a confiar en sí mismos. A entender que tenían un valor más allá de lo que la sociedad les había hecho creer. La comunidad comenzó a notar el impacto del taller. Los vecinos, que al principio miraban con curiosidad lo que ocurría en el viejo almacén, ahora eran parte activa del proyecto. Algunos donaban herramientas, otros encargaban muebles, y algunos simplemente pasaban para ver el progreso de los niños, para decirles que estaban haciendo un buen trabajo. Aquello era algo que don Andrés jamás había imaginado. Durante tanto tiempo había creído que su vejez sería una etapa de espera, una sombra de lo que alguna vez fue. Pero ahora entendía que estaba viviendo la mejor versión de su vida, que su propósito no había terminado con la jubilación, sino que apenas había comenzado. Un día, Emiliano llegó al taller con una expresión de emoción y orgullo en su rostro. Traía en las manos un periódico viejo, arrugado, con una página marcada. Lo dejó sobre la mesa de trabajo y señaló una columna pequeña en la esquina inferior. Era un artículo sobre el taller, sobre don Andrés, sobre los niños que estaban aprendiendo a transformar muebles viejos en piezas nuevas, pero que, en el proceso, también estaban reconstruyendo sus propias vidas. Don Andrés pasó la mirada por las palabras con un nudo en la garganta. Nunca había buscado reconocimiento, nunca había pensado que alguien escribiría sobre ellos. Pero allí estaba, impreso en tinta negra, una prueba de que lo que estaban haciendo importaba, de que su esfuerzo no pasaba desapercibido. Los pedidos de muebles restaurados aumentaron. Ahora no solo vendían en el barrio, sino que algunas personas de otras partes de la ciudad comenzaban a interesarse en lo que hacían. Lo que antes era una simple actividad de supervivencia se estaba convirtiendo en una fuente de ingresos para los niños. Don Andrés organizó el trabajo de manera que cada venta fuera dividida entre los que habían participado en la restauración, asegurándose de que todos recibieran algo por su esfuerzo. La primera vez que Emiliano recibió su parte, se quedó mirándola en silencio, como si no pudiera creer que ese dinero fuera realmente suyo, que lo había ganado con sus propias manos. Dijo en voz baja que nunca antes había tenido algo propio, que nunca nadie le había pagado por hacer algo bueno. Don Andrés le puso una mano en el hombro y le dijo que eso era solo el principio. Pero lo más significativo no fue el éxito del taller ni las ventas. Fue el cambio en los niños. Emiliano, que una vez fue un niño de la calle recogiendo libros del basurero, ahora enseñaba a otros con la misma pasión con la que don Andrés le enseñó a él. Los más pequeños, que antes no hablaban más que en susurros, ahora reían, compartían historias, imaginaban un futuro más allá de las esquinas donde solían dormir. Para ellos, el taller no era solo un lugar de trabajo, era un hogar, una familia. Y don Andrés, que pensó que pasaría sus últimos años en completa soledad, se dio cuenta de que había encontrado algo más grande que cualquier cosa que hubiera soñado. Esa noche, mientras cerraba el taller y veía a los niños alejarse, don Andrés se quedó un momento observando el viejo almacén. Recordó la primera vez que entró en ese espacio vacío, cubierto de polvo y abandono. Miró sus propias manos, marcadas por el tiempo, pero más firmes que nunca. Y comprendió que lo que había construido con Emiliano no era solo un taller. Era una segunda oportunidad. Para los niños. Para la comunidad. Para él. El taller se había convertido en un símbolo de transformación, en un refugio donde los niños que antes vivían en el abandono ahora encontraban no solo un oficio, sino también un propósito. Don Andrés, que había pasado tanto tiempo creyendo que su vida se desvanecía en la monotonía de la jubilación, ahora veía cada día como una nueva oportunidad para construir algo significativo.
Su hogar ya no era una casa silenciosa con recuerdos desgastados por el tiempo, ahora estaba lleno de risas, de sonidos de martillos y sierras, de la energía inagotable de aquellos que estaban descubriendo el valor de su propio esfuerzo. Cada rincón del taller contaba una historia, cada mueble restaurado llevaba impresa la dedicación de un niño que antes se sentía invisible. Emiliano se había convertido en mucho más que un aprendiz. Ahora era un maestro en formación, un joven con la confianza y la determinación de alguien que sabe que su destino no está escrito en las calles, sino en lo que él mismo construya con sus propias manos. Se encargaba de los nuevos niños que llegaban al taller, les enseñaba lo que don Andrés le había enseñado, los guiaba con la misma paciencia con la que un día fue guiado. Un día, mientras lijaban juntos una mesa vieja, Emiliano se detuvo y miró a don Andrés con una sonrisa que tenía algo de nostalgia y mucho de gratitud. Dijo que nunca imaginó que encontraría a alguien que creyera en él, que si no hubiera sido por don Andrés, probablemente seguiría en la calle, juntando libros que no podía leer, soñando con cosas que parecían imposibles. Don Andrés sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que sus emociones lo vencieran. Le respondió que, en realidad, él también le debía mucho. Que si Emiliano no hubiera aparecido en su camino, su vida habría seguido vacía, sin dirección. Que aquel niño que una vez encontró entre la basura no solo había cambiado su propio destino, sino que también le había dado sentido a los últimos años de su vida. Emiliano bajó la mirada conmovido, pero luego levantó la cabeza con una determinación nueva en los ojos. Dijo que quería asegurarse de que el taller siguiera creciendo, que más niños pudieran encontrar allí lo que él había encontrado. Que no podía imaginarse haciendo otra cosa que no fuera devolverle al mundo lo que una vez recibió. Los días siguieron su curso y don Andrés comenzó a notar algo que, aunque inevitable, le causaba una punzada de melancolía. Emiliano estaba creciendo, convirtiéndose en un joven con sueños cada vez más grandes, con una visión que iba más allá del pequeño taller. Y aunque en su corazón sabía que llegaría el día en que tendría que dejarlo volar, también sabía que ese sería el mayor triunfo de todos. Porque si algo había aprendido en esos años era que enseñar no es solo compartir conocimientos, sino dar a otros la fuerza para continuar el camino por sí mismos. Una tarde, cuando el sol se filtraba cálido por las ventanas del taller, Emiliano se acercó con un brillo de emoción en los ojos y le dijo a don Andrés que había tomado una decisión. Quería abrir otro taller en otra parte de la ciudad, un lugar donde pudiera enseñar a más niños, donde pudiera llevar lo que aprendió a quienes aún no habían tenido la oportunidad. Don Andrés sintió una mezcla de orgullo y nostalgia, porque aunque eso significaba que Emiliano seguiría su propio camino, también significaba que todo lo que habían construido juntos había valido la pena. Le puso una mano en el hombro y le dijo que nada le haría más feliz que verlo llevar su conocimiento más allá, que saber que su legado viviría a través de él era la mejor recompensa que podría recibir. Esa noche, don Andrés se sentó solo en el taller, contemplando las herramientas, las maderas, los muebles terminados. Pensó en todo lo que había ocurrido desde aquel día en que vio a Emiliano recogiendo libros del basurero. Pensó en cómo su vida había cambiado, en cómo su vejez, que creía destinada a la soledad, se convirtió en la etapa más significativa de todas. Miró sus manos, marcadas por los años pero más firmes que nunca, y supo que, aunque el tiempo siguiera avanzando, su historia, su esfuerzo, su amor por enseñar, viviría en cada niño que pasó por ese lugar. Y con una sonrisa serena, comprendió que había encontrado la verdadera inmortalidad, en las vidas que ayudó a restaurar. La historia de don Andrés nos deja una lección profunda: la vida no termina cuando dejamos de trabajar, ni cuando los hijos se van, ni cuando la rutina se vuelve silenciosa. La verdadera vida comienza cuando encontramos un propósito más grande que nosotros mismos. Muchas veces, en la soledad de la jubilación, nos enfocamos en lo que perdimos, en lo que ya no tenemos, en los vacíos que el tiempo ha dejado. Pero cuando miramos hacia afuera, cuando ponemos nuestras manos y nuestro corazón al servicio de los demás, descubrimos que el vacío desaparece, que los días vuelven a tener sentido y que nuestra existencia puede transformar vidas, incluyendo la nuestra. Don Andrés creyó que su tiempo útil había terminado, que su historia estaba escrita y que solo le quedaba esperar el paso de los años. Pero un pequeño encuentro cambió todo.
Su decisión de ayudar a un niño sin hogar no solo rescató a Emiliano, sino que lo rescató a él mismo. Le devolvió la alegría, la energía y la certeza de que aún tenía mucho por dar. Y es que cuando dedicamos nuestra vida a hacer el bien, cuando enseñamos, cuando acompañamos, cuando guiamos a quienes lo necesitan, nos damos cuenta de que ya no hay espacio para la tristeza o la soledad. Porque servir nos llena, nos fortalece, nos da una razón para despertar cada mañana con ilusión. Tal vez conoces a alguien que, como don Andrés, creyó que todo estaba perdido y terminó encontrando un propósito que cambió su vida. O tal vez eres tú quien en este momento siente que los días han perdido su brillo, que ya no hay grandes sueños por cumplir. Si es así, recuerda esta historia. Siempre hay algo que podemos hacer por los demás, siempre hay una forma de dejar huella en este mundo. Solo hace falta abrir los ojos, escuchar con el corazón y dar el primer paso. Si esta historia te hizo reflexionar, si tocó tu corazón, te invitamos a formar parte de este espacio de inspiración. Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este contenido para que más personas descubran que nunca es tarde para empezar de nuevo. Porque cuando pensamos en los demás, cuando damos sin esperar nada a cambio, encontramos el verdadero propósito de la vida.